Sí, por favor, Carlos. Muy buenos días. Es un gusto poder mantener la interrelación con todas y con todos ustedes a nombre de la comunidad del Colegio de Veracruz y de nuestro señor rector, el maestro Eugenio Vázquez Muñoz. Me es grato darle la bienvenida a una conferencia digital más que, como siempre, busca que sea de calidad y con pertinencia social fortalecida a través de nuestra estrecha vinculación que tenemos con los diversos actores sociales, públicos y privados, al tiempo de continuar presentando el constante trabajo intelectual y de investigación de nuestro claustro de profesores investigadores en el marco de del confinamiento y de la pandemia. En este caso, o en esta ocasión, charlaremos sobre las perspectivas de comercio internacional en tiempos de COVID. Hoy nos acompañan nuestro decano, el doctor José Jesús Borjón Nieto, y nuestro amigo y egresado del Colegio de Veracruz, el agente aduanal maestro Abraham Beller Lara. Me voy a permitir exponer una breve síntesis curricular del doctor Borjón y del maestro Abraham Beller Lara. El doctor José Jesús Borjón Nieto es ex diplomático de carrera por concurso del Servicio Exterior Mexicano. Es licenciado en Derecho por la Universidad de San Juan de Letrán de Omar, Italia. Doctor y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue maestro de dicha universidad y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor por oposición en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Ciudad de México y es profesor investigador en el Colegio de Veracruz, donde, por cierto, es nuestro decano. De igual forma, contamos hoy con la presencia del maestro Abraham Beller Lara. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac de Jalapa. Cuenta con una maestría en Relaciones y Negocios Internacionales por el Colegio de Veracruz. Actualmente cursa otra maestría en Administración Marítima y Portuaria con especialidad en Logística Internacional por la FIDENA, Escuela de la Marina Mercante Nacional, y tiene estudios de alta dirección orientados a la aduana, a las aduanas por la Escuela de Negocios del IPADE Business School. Es abogado especializado en comercio internacional, fue vicepresidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz en la integración 2016-2017 y fue director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, COMCE, capítulo Veracruz. A su vez es conferencista en temas de aduanas, comercio exterior, en la parte académica, es catedrático en universidades de alto prestigio como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Anáhuac. De igual forma, es fundador y director de Veracruz Global Export, primer think tank veracruzano encaminado al estudio de la logística portuaria. Abraham Beller ha escrito diversos artículos sobre economía y negocios internacionales. Su publicación más reciente es diversificación de exportación dentro de los Estados Unidos. Bueno, como para mí es un verdadero gusto y un honor porque me encuentro no solo con mi ex profesor, el doctor Borjón, sino también con mi compañero, el maestro Abraham Beller. Espero que el tema de hoy sea de su profundo agrado, pero antes de iniciar me voy a permitir presentar una breve
corolario, por así decirlo, sobre algunos puntos que me parecen importantes que se deben de plantear en esta charla. El primero es que el COVID vino a poner sobre la mesa o en la mesa de discusión nuevamente el tema de la globalización y esta dualidad recurrente sobre si continuar con la libertad económica, es decir, economía de mercado, o a los estados posicionar nuevamente el capitalismo de Estado a través de esquemas proteccionistas. Ese es el contexto general y cómo esto puede ir afectando las relaciones de intercambio en el comercio exterior y cuáles son las posibles afectaciones dentro de este nuevo caos que se generan en lo particular para nuestro país. El otro punto es que el mundo está enfrentando un proceso de desaceleración económica crónica, lo cual a su vez nos va a permitir como estudiosos de las ciencias sociales sacar deducciones y hacer inferencias sobre los planteamientos que el nuevo arquetipo institucional requiere para salir adelante de esta crisis. Otro de los puntos que considero que van a ser importantes tratar aquí el día de hoy son los factores institucionales que se han venido acentuando como el Brexit, el fracaso de la ronda de Doha, de la OMC, y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión han tenido efectos directos en el mercado internacional. Si bien estos esquemas ya se venían presentando antes de la pandemia, se han venido agudizando, lo cual al comercio exterior les está generando y les está marcando nuevas directrices de comportamiento donde en las agendas locales de los gobiernos aún no lo incrustan para reflexionar cuáles van a ser las dinámicas de comercio, las dinámicas de integración y los procesos de asimilación de estos grandes cambios en términos de las relaciones económicas internacionales. De igual forma, los gobiernos están presentando este esquema para el comercio internacional bajo dos posturas. Una, que están retomando las corrientes nacionalistas y proteccionistas, lo cual viene a modificar totalmente lo que desde la década de los 80 con la liberalización económica se venía generando y el mismo esquema de política económica internacional. A su vez, también podemos observar cuál va a ser el rol o las situaciones cambiantes para nuestras organizaciones gubernamentales, públicas y privadas, principalmente para los países periféricos o en vías de desarrollo. En ese sentido, dejo aquí una pequeña interrogación que se suscribe bajo el siguiente planteamiento. ¿Cuál es el principal reto para el comercio exterior bajo esta nueva dinámica de proteccionismo, de menor interconexión de las relaciones económicas internacionales? Doctor Borjón. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto ver tantas caras conocidas de alumnos antiguos, algunos ya egresados, y otras personas que están haciendo ya su licenciatura o maestría en el Colegio de Veracruz. Creo que es un año importante el que nos ha tocado vivir, 2020, porque en este año pues entra en vigor nada menos que el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entra también en vigor el TPP, el Tratado de Cooperación Transpacífica, y entra también en vigor el tratado con la Unión Europea, el cual se había dejado un poco de lado, pero que es importantísimo para el presente y el futuro de las relaciones económicas de nuestro país con el mundo. Sabemos y somos conscientes de ello que son muchos los obstáculos que nos ha presentado el COVID-19 y sin embargo
me parece que dentro de algunos meses ya habrá pasado a la historia como otras pandemias que hemos tenido en México y en otras partes del mundo también, solamente que esta pues nos agarró de sorpresa porque en realidad el coronavirus se viene estudiando desde hace 30 años. No sabemos por qué en tanto tiempo no se ha logrado tener una vacuna. Ahora que estamos pasando por estos problemas es cuando se vio la necesidad de invertir más en investigación. Y por eso es que tenemos que ser realistas, pero haciendo, digamos, a un lado todos los problemas que se puedan venir, como es la falta de empleo, como es el problema que tienen las aerolíneas mexicanas y las de todos los países, que si no se les echa una mano, pues muchas van a tener que cerrar, van a tener que declararse en quiebra. De manera que a mí me parece que el mensaje que tiene que dar el Colegio de Veracruz es de realismo, pero al mismo tiempo de optimismo. Un optimismo basado en los hechos, hasta dónde hemos caído en la cuestión del empleo, en la cuestión económica, pero eso es una etapa solamente. ¿Cuántas veces hemos superado tantas cosas nosotros y otros países del mundo? Entonces, hay que ser conscientes de eso. Hay que unificarnos. Alguien ha mencionado por ahí que siempre han triunfado las personas que saben competir, que saben, vamos, estudiar ciertamente, pero los que triunfan, los que estudian, deben tener un liderazgo de compartir a los demás, no de dividir, sino al contrario, de unir, porque todos en México, pues llevamos el orgullo de ser mexicanos, sean indígenas, sean del lado que sean, pero son gente que nosotros tenemos que apoyar y ayudar. El gobierno me parece que ha hecho algunos programas muy interesantes de recuperación. Hay de por medio también ya un préstamo del Banco Mundial, donde tenemos también mexicanos que han trabajado y están trabajando allá y que nos pueden apoyar. Tenemos un candidato, nada menos, que ya ha trabajado en la Organización Mundial del Comercio. Ya ha estado trabajando ahí, tiene mucha experiencia. Ahora ha trabajado mucho en la negociación del TEMEC. Y tenemos también un representante que fue secretario de Hacienda, que fue secretario de Relaciones Exteriores, y ahora está nada más y nada menos que en la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico. Entonces, todo eso tiene que animarnos y seguir adelante. Tenemos un premio Nobel en química, tenemos un premio Nobel de literatura, un premio Nobel de la paz. Entonces, podemos llegar ciertamente muy lejos. Y eso es lo que nos tiene que animar a todos para tomar siempre nosotros la dirección correcta, que es la cooperación. Eso es fundamental. Tenemos estos medios modernos, las redes, que son importantísimas. He tenido yo mucha curiosidad por las redes. Prácticamente llevo por lo menos 5 años y hay cosas asombrosas. Entonces, eso es lo que tenemos que llevar a los jóvenes para que aprendan qué es lo que se tiene que hacer y usar bien las redes. Eso es lo que yo quería, pues, de momento, adelantar.
Gracias. Le agradezco mucho, doctor. En efecto, independientemente del marco contextual que nos genera la pandemia, debemos buscar nuevos esquemas y sin duda el comercio exterior va a ser un factor muy importante o un tema de discusión si cerrarnos o abrirnos, la famosa autarquía, como se dice en la economía internacional, o abrirse y talar las barreras y exportar en lo que somos, tenemos alguna ventaja relativa, competitiva, absoluta, o estos esquemas que nos marcan los negocios internacionales. De esa manera es que le quiero preguntar al maestro Abraham Beller cuál es su opinión a partir de un tema que ayer la Reserva de los Estados Unidos nos marcaba. Dice, según el reporte, llegó a su fin la expansión más larga de toda la historia de Estados Unidos. Después de 128 meses de expansión económica, por fin dejó de crecer. Durante su primer mes, hemos dejado, para el caso mexicano, de ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Ahora estamos siendo superados por China y por Canadá. Otra de las características fuertes o dato duro es que las exportaciones mexicanas han retrocedido en un 43%. De igual forma, un dato importante para la población más vulnerable del país es que han caído las remesas entre 20 y 30%, lo cual acentúa la vulnerabilidad de que estamos dejando de percibir en el orden de 6.500 millones de dólares mensuales. ¿Qué opinión te merece eso, Abraham? Primero que nada, darles la bienvenida a todos. Les mando un saludo a todos los amigos del Colegio de Veracruz. Ahí veo a muchos conocidos también. Veo conectada a la licenciada Gilda Trujillo, también una funcionaria pública de gran trascendencia, al maestro Fernando Romero, por supuesto. Quiero agradecer también rápidamente a la moderación de mi buen amigo y colega, el doctor David Quitano, no sin antes mencionar que todo esto es posible también gracias a ese impulso y esa visión que ha tenido nuestro rector del Colegio de Veracruz, el maestro Eugenio Vázquez, que ha sido muy atinado también junto con todo el equipo de las autoridades académicas del Colbert en llevar estos webinars, pues ahora sí que a todos los estudiantes y a toda la población estudiantil e interesada en las relaciones internacionales, en el comercio internacional y sobre todo en los temas de vanguardia. Así que felicito al Colegio de Veracruz y por supuesto también reconozco que tenemos aquí en esta mesa a nuestro decano, como bien mencionabas, David, a nuestro decano, el doctor Jesús Borjón Nieto, profesor nuestro también. Eso recuerdo ahí con mucho gusto nuestras clases de Derecho Internacional, que todos estos conceptos y fundamentos los aprendimos en el Colegio de Veracruz. Es muy bueno también hacer mención de eso. Así que, pues ese sería mi primer comentario. Y ya entrando ahora sí que un poco en materia, pues David, me lanzaste como que muchas pelotas de ping pong ahí al mismo tiempo, puro misilazo, pero voy a intentar contestarlo así de la mejor manera y en orden para que todos los que están escuchando pues puedan ir adquiriendo pues, algunos fundamentos. Y también pedirle al moderador, David, cualquier pregunta, cualquier comentario, ahora sí que para enriquecer este ejercicio, por favor, escribirlo al chat. Yo creo que si tú nos puedes hacer el favor, David, de leerlo en voz alta, aquí lo podemos contestar, el doctor, incluso tú y yo, entre todos, poder contestar las dudas, porque sí son temas bastante relevantes para todos. Y dicho eso, yo sí te quiero comentar que el mundo se encuentra en un proceso de recesión, en una contracción global. Ese sería un primer comentario a propósito de la interrogante que lanzas, David. Y pues básicamente aquí a lo que nos estamos enfrentando es que dentro de estos motores que tiene la economía internacional, el primer factor está muy claro por todos, ¿no? Es lo que representa el coronavirus. El coronavirus va a ser la constante en todos los escenarios que planteemos por el momento, al menos hasta que no se encuentre una vacuna. Entonces, todo lo que vaya a comentar aquí va en esa constante del coronavirus.
Pero ya entrados en los temas técnicos, yo te podría decir y le podría comentar a todos los que nos siguen que es importante que entendamos que antes del mundo del coronavirus ya había algunos fenómenos en la economía global que nos daban o nos estaban marcando la pauta de esta contracción mundial. Y para este ejemplo yo quiero recomendar, a propósito, les quiero recomendar a todos los asistentes a este panel, hay un concepto muy innovador y muy fresco que vale la pena tener con nosotros, que es el de el famoso cisne negro. Y un cisne negro, por cierto, aquí les dejo el libro para los que quieran leerlo, lo pueden pedir por Amazon, digo, ahora que está de moda el comercio en línea, ¿no? Lo pueden pedir por Amazon o lo pueden bajar ahí el extracto en sus computadoras, si lo quieren leer en físico, si lo quieren leer en electrónico. Básicamente, el cisne negro quiere decir un evento, número uno, inesperado. Número dos, otra característica de los cisnes negros es que son extremos. Y número tres, es que cambian el statu quo de las cosas, es decir, el estado habitual de las cosas. Cuando nos enfrentamos o cuando en el panorama se observa que viene un cisne negro, es que las cosas van a cambiar rápido. Me parece que en el caso, pues, regreso con el tema del coronavirus. El coronavirus nos vino a adelantar los procesos tecnológicos fácil, así de entrada, unos 5 años, nada más para que tengamos una idea. Y en un segundo momento, otro cisne negro también muy importante que ya venía antes de todo esto y que también vale la pena que lo tengamos en el radar y que todos lo tengamos en el mainstream, como dicen algunos, es el conflicto que se está dando y que sigue entre Estados Unidos y China. Me parece que ese es el otro cisne negro que vemos en el panorama. Y aquí yo te podría decir, David, y a todos los amigos que nos escuchan, que este conflicto entre Estados Unidos y China, si nosotros lo canalizamos y lo vemos desde un punto de vista de oportunidad, creo que hay bastantes oportunidades. Tú mencionabas bien que México acaba de ser reemplazado en materia de comercio exterior por China. Y esto es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestro producto manufacturero estrella, vamos a ponerlo así, de mayor exportación a los Estados Unidos, si bien es cierto, las cadenas globales de valor están muy bien cimentadas entre lo que es Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, México, realmente las mayores exportaciones que tenemos en el tema manufacturero vienen por el sector automotriz y por el sector autopartero. Y lo que quiero decir con esto es que al cerrar las plantas automotrices y al cerrar toda la producción manufacturera en Estados Unidos, ese bajón, imagínense ustedes, pues México naturalmente se arrastra en esa inercia. Entonces yo lo que les diría es que esas cifras hay que verlas con calma. Me parece que van a ir tomando poco a poco su lugar de nuevo. No creo que vaya a ser de la noche a la mañana, esto va a tomar tiempo. Pero lo que sí veo en el panorama, digamos, el Tratado de Libre Comercio, como bien mencionaba el doctor Jesús Borjón, que va a entrar en vigor a partir del próximo 1 de julio. Fíjense bien, este tratado puede ser en el corto plazo un paracaídas y en el mediano y largo plazo un motor de propulsión para el país, siempre y cuando nosotros seamos estratégicos y podamos cumplir y podamos entender la dinámica del nuevo comercio mundial. Y cuando digo la nueva dinámica del comercio mundial, y se los adelanto desde ahora, el gran reto que tenemos en nuestra materia, el gran reto del comercio exterior mexicano, ya nos dimos cuenta que funciona, que el tratado funcionó para efectos de métrica, se desgravaron todos los aranceles importantes, ¿no? El impuesto general de importación, prácticamente no tenemos nada con Estados Unidos. En cuanto a inversión extranjera directa, vimos que también es un éxito poder atraer estas grandes empresas, el famoso efecto espejo de la economía de atracción de inversión. Por ejemplo, vuelvo con el sector automotriz, traer una planta automotriz, ahí están los ejemplos, voy a poner ejemplos, ahí está la Audi en Puebla, la Volkswagen también, llegan estas grandes empresas y se crea la clusterización, es decir, al lado de esta empresa
vienen todos los proveedores, dan insumos y posteriormente se exporta hacia todo el mundo. Eso ya nos dimos cuenta que funciona. El gran reto para el comercio internacional que tenemos hoy en día, donde México se puede ver beneficiado, es subir a las pymes, a las pequeñas y a las medianas empresas en las cadenas globales de valor. Si nosotros podemos dar más contenido nacional, David, si nosotros podemos generar estas pymes que puedan abastecer a las grandes industrias, por ahí tenemos una oportunidad real. ¿Por qué? Porque así como hay cisnes negros, así como el coronavirus es un cisne negro, así como el conflicto China-Estados Unidos es un cisne negro, pues también nos dice el autor Nassim Taleb que hay cisnes blancos. Y el cisne blanco, la oportunidad que se aparece en el panorama es precisamente este nuevo tratado de libre comercio. Solamente como conclusión de este primer comentario, recuerden que el choque de Estados Unidos y China en estos momentos genera tensiones en toda la periferia, no solamente en México, en todo el mundo. Son las dos economías más grandes del mundo, nada más y nada menos, enfrentándose. Pero aquí vienen varios escenarios. Escenario 1, México puede sustituir a China en los Estados Unidos. Acuérdense que la guerra comercial que tienen estos dos países implica tener altas barreras arancelarias. También México puede sustituir a los Estados Unidos en China, es decir, venderle más a China, tener más cuota de mercado con ellos. La verdad es que con China somos muy deficitarios basta con ver las cifras y basta con analizar las estadísticas. Somos superavitarios con Estados Unidos, pero con China tenemos que ver la manera de venderles más. Y número 3, que se aparece también en el horizonte, es que nosotros podemos sustituir importaciones, atraer cadenas globales de valor y proveer a otros mercados. Si quieres, ahorita profundizo en este tema, pero aquí les van esos 3 escenarios, esa oportunidad y esa amenaza que sería lo que representa el coronavirus para toda la industria, pero también la oportunidad de poder subir a las pymes en la exportación y en las cadenas de valor. Muy bien, sí es cierto, Bran. Efectivamente, la reconfiguración genera conflictos en algún sentido, ¿no? O barreras para el comercio, pero redirecciona lo que pueden ser las cadenas globales de valor. Y el rol que México pueda desempeñar en términos geoeconómicos va a ser muy importante, toda vez que el conflicto entre China y Estados Unidos en términos comerciales se pueda agudizar por más o menos los niveles de competitividad en la producción de masa. México puede posicionarse como un país aún más manufacturero para los Estados Unidos, principalmente en la zona norte del país. Antes de seguir con la siguiente pregunta para el doctor José Jesús Borjón, me permito saludar, que estoy viendo aquí en la charla del día de hoy, al doctor Eric Porres Blesa, delegado del Infonavit y un maestro de la maestría, o académico de la maestría en estudios internacionales, muy querido por sus alumnos. Un saludo, doctor. De igual forma, a nuestra amiga, la doctora Olga Graciela Reyes, investigadora del Colegio de Veracruz, que se encuentra en Montevideo. Un saludo por allá hasta tierras charrúas. En ese sentido, doctor Borjón, después de estos breves saludos, pero con mucha estima, me permito hacer una pregunta a usted desde el enfoque del servicio exterior, porque si bien el servicio exterior tiene cánones muy puntuales, como es el aspecto diplomático, también es cierto que a partir de en las últimas 3 administraciones, también tenía un rol como de delegados comerciales en algún sentido, venían funcionando como para generar buenos arreglos principalmente hablando bien de los negocios que se podían desarrollar en México, o sobre la producción de nuestro país que podría serle atractiva a algún
algún otro estado. De esa manera, a partir de su experiencia, doctor Borjón, ¿cuál cree que pueda ser el rol de los delegados comerciales para fortalecer el comercio de nuestro país? Pues el papel de los agregados comerciales que tenemos en las embajadas es decisivo, es muy relevante. Recuerdo que allá por los años 70, pues se puso de moda el comercio exterior. Yo en ese tiempo estaba trabajando en la Embajada de México en Roma y tuve que enterarme un poco de lo que era el Instituto de Comercio Estero de Italia. Mandamos alguna información y sobre la información que se fue recogiendo en las diversas embajadas, fue así como se estuvo preparando la ley del comercio exterior de México. Me acuerdo que nos mandaban listas enormes para promover donde estuviéramos. Después ya se organizaron más las oficinas del comercio exterior, los consejeros que teníamos, y fue un apoyo francamente muy bueno para promover el comercio exterior. Y llevaban también una sección referente a lo que es, ¿cómo se llama? El turismo. O sea que había una colaboración entre todos y en eso pues nos apoyaban también los cónsules generales de los países donde estábamos. Siempre hubo esa colaboración entre las diversas oficinas. Era como un abordaje interdisciplinario. O sea que es muy importante esto y me parece que los estudiantes de relaciones internacionales deberían darle también mucha importancia a lo que es irse especializando en lo que es comercio exterior, aduanas, política internacional económica, y todo esto es muy importante, es decisivo. Muy bien, doctor. En efecto, recabar información sobre el estado que guarda la percepción de nuestro país en el exterior es sin duda muy importante y viene a enriquecer la legislación nacional, que a su vez, paradójicamente, junto a la ley aduanera, la ley de comercio exterior, son dos pilares que fortalecen el comercio exterior en su conjunto, ¿no? De esa manera voy a permitirme presentarle otras preguntas a quien nos quiera responder, Abraham, que nos hace por ahí el doctor Mauricio Lascurain Fernández en el chat, que dice que qué tan factible puede ser el fin de la globalización. Casi de tesis un saludo doctoral, ¿eh? Exactamente, por cierto, mi tesis en el Colegio de Veracruz fue precisamente sobre la necesidad de la evolución de la Organización Mundial del Comercio ante este dinamismo de los bloques regionales. Pero a propósito de la buena pregunta del doctor Mauricio, yo sí quisiera comentar lo siguiente. También saludos al doctor Daniel Romero, otro de los sinodales, ahí siempre investigador, atento a todo lo que sucede en la dinámica del comercio mundial. Pero atendiendo la pregunta en concreto, yo, desde mi punto de vista, no creo que sea el fin de la globalización, amigos. Yo no creo que sea el fin de la globalización. Sin embargo, creo que vamos a ver un proceso de globalización un poco, algo más matizado, por así decirlo. Es decir, el comercio internacional, las relaciones internacionales a partir del coronavirus, desde una perspectiva muy personal, se va a dar ahora cada vez más en bloques regionales. ¿A qué me refiero? Es que el intercambio comercial ya no va a ser, o estos productos globales ya no se van a hacer en todo el mundo, sino que se van a hacer en regiones competitivas. Esta reorientación o relocalización de las cadenas globales de valor
es precisamente donde México tiene una gran oportunidad, porque también me parece muy importante que a partir del nuevo Tratado de Libre Comercio, esta es una gran oportunidad para reorientar las cadenas globales de valor hacia Norteamérica. Es decir, la única manera, y esta se las voy a compartir a ustedes desde lo último, desde lo exclusivo del comercio internacional, pero la única manera, amigos, amigas, en que Estados Unidos, después de todo esto que estamos viendo, pueda hacerle frente a China, es decir, vencer a China en un ámbito de tecnología, de comercio, de relaciones internacionales, de fortalecimiento, la única manera que tiene es que Estados Unidos vaya con México y con Canadá como bloque norteamericano. No va a haber otra manera, David. Y esto es importante entenderlo porque más adelante vamos a ver que este posicionamiento que puede tener la región de Norteamérica en el mundo, ya estamos hablando de palabras mayores, porque si nosotros unimos, tan solo en términos poblacionales, si nosotros unimos a Estados Unidos con sus casi 350 millones de habitantes, México, ¿qué les gusta? 128, 130 millones de habitantes, a eso súmale Canadá, otros 30, 35 millones de habitantes, estamos hablando de un mercado potencial en bloque de casi 500 millones de consumidores, de personas, y en una relación trilateral, que te lo digo así de bote pronto, pero Estados Unidos puede aportar el capital, es lo que lo ha distinguido, el capital y la tecnología. Tienes a Canadá que puede aportar sus vastos recursos naturales, madera, minerales, bosques, es enorme. Tienes por otro lado a México. México puede aportar también bastante la relación con su capital humano calificado, con su fuerza laboral, que es bastante. Y ya sí, en ese bloque de tres, ahora ya las cosas cambian, porque es hablar de una Norteamérica muy unificada, representando en los mercados mundiales, y así le puedes hacer frente a China fácilmente, le puedes hacer frente a los países del Pacífico Asiático, a Europa misma, ¿no? Estás hablando de otra idea. Y también es muy importante mencionar, a propósito de la pregunta del doctor Mauricio y el buen comentario que hacía el doctor Jesús Borjón, que los jóvenes tenemos todos los jóvenes que hoy están conectados, y me da mucho gusto ver a más de 100 personas conectadas. Yo no había visto un panel así, se los digo de verdad, David, y felicitaciones al Colbert, pero estos más de 120 jóvenes que están conectados hoy, tenemos todos una oportunidad grandiosa, una oportunidad de oro en materia de comercio internacional, en materia de comercio exterior, pero nos tenemos que meter en serio, colegas, amigos, nos tenemos que meter de fondo, porque si de verdad queremos esto, tenemos que aprender de logística, tenemos que aprender de optimización de tiempos, tenemos que aprender de mercados internacionales, el proceso exportador, de acercarnos a las nuevas rutas marítimas. Miren ustedes, los países que le han apostado a la logística internacional, abrirse al mundo, creo que algo han hecho bien. Estados Unidos, el ejemplo perfecto. Singapur, una isla de pescadores hace 40 años, hoy es el puerto probablemente más importante del mundo, o al menos en el top 3. Vean lo que sucedió con el norte de Europa, por apostarle desde las épocas de la Liga Hanseática, apostarle al comercio y hacer estos centros mundiales que ahora les conocemos como hub, ¿no? Como centros de distribución, que se ha puesto muy de moda eso. Y la verdad que no estoy aquí inventando el hilo negro, simplemente diciendo que a partir del comercio ha venido la modernización, y a partir de la modernización y la transferencia de tecnologías ha venido el desarrollo. Les quiero recomendar rápidamente, para los que quieran conocer desde el origen del comercio internacional, otro libro fantástico que se llama Las Rutas de la Seda. Es un libro maravilloso que explica cómo la ruta de la seda fue creciendo, fue evolucionando y pues nos llevó hasta niveles de prosperidad y de intercambio nunca antes vistos en el mundo. Entonces, es importante para los jóvenes que entendamos esta dinámica, que comprendamos que aquí hay una gran oportunidad, pero tenemos que meternos muy en serio. Es correcto, Abraham. Sin duda, a veces cuando comentamos sobre la globalización pensamos que fuese algo nuevo o que se acentuó
en la década de los 80 por la liberalización de la economía, principalmente por el paso a una economía de oferta, ¿no? Basado en la liberalización monetaria, donde se planteaba que toda oferta creaba su propia demanda y a partir de eso se podría establecer un mayor esquema de consumo que traería beneficios para todos. Pues podamos estar de acuerdo o no con este planteamiento, la evidencia material sí nos muestra algo. ¿Y qué puede ser esto que nos muestra? Es que los procesos de integración que se dieron a principios de los años 90 para México ha ido robusteciendo la relación con Estados Unidos y con Canadá a tal grado que según diversos documentos muestran que son en su conjunto el bloque comercial más intenso, más dinámico y más poderoso del mundo. También otro aspecto es que, como comentaba, la globalización parece que es algo nuevo, pero en aquel libro de William Bernstein, Un intercambio espléndido, nos dice cómo el comercio, como modeló el mundo desde Sumeria hasta hoy. Es decir, siempre se va a generar el comercio porque los individuos se han dado cuenta que intercambiar aquello que produces con respecto a aquello que no produces necesariamente genera innovación y la innovación genera prosperidad. Que a veces haya una redistribución quizás inequitativa del ingreso, bueno, eso le depende al rol del Estado de Derecho y a cómo confeccionemos las leyes de competencia económica. Pero bueno, esos son otros aspectos no naturalmente enfocados al comercio, sino son derivados del comercio. En ese sentido, también le quiero preguntar al doctor José Jesús Borjón, bajo este nuevo paradigma, este famoso cisne negro, ¿no? ¿Cómo puede ser la dinámica del capitalismo? ¿Vamos a irnos a un capitalismo más de Estado, es decir, a un capitalismo proteccionista, o van a nacer nuevos organismos internacionales que busquen regular este cambio de dinámica comercial? Doctor Borjón. Bueno, hay que tomar en cuenta unos principios que ya la metodología científica ha aceptado, como es aquellos principios de que la persona humana, el hombre, la mujer, digamos, son seres que se adaptan, son sistemas adaptativos complejos, tienen toda una riqueza interna, una fantasía, una creatividad que tenemos desde la enseñanza primaria e incluso antes, enseñar a que los niños aprendan a crear en el juego, en lo que ellos inventan. Todo esto es muy útil, de manera que es, además de ser un ser adaptativo, es un sistema anticipativo. La persona se anticipa, yo ya estaba preparado para esto. Es una intuición y hay que cultivar mucho la intuición. Esto lo decía el mismo Einstein, que a veces más vale la intuición que el razonamiento. Entonces, que el capitalismo está en una etapa de transición, podríamos decir, es muy cierto. El mundo se fue del capitalismo al socialismo y del socialismo ahora está regresando a algo intermedio. O sea, está bien que haya competitividad entre las naciones, es útil, es bueno, pero no se debe olvidar que hay algo mucho más importante que es la colaboración, la cooperación internacional. Que el Estado moderno puede seguir siendo capitalista, pero no debe olvidar aquellas conquistas que ya se han tenido en lo que es el aspecto social, la seguridad social. No es posible que solamente gente que tiene buenos ingresos pueda recibir atención médica, ¿verdad? En los mejores clínicas, los mejores hospitales. Es necesario hacer una
medicina asequible a todos. Ese problema vino aquí en México en cuestión de la aceptación o el acceso de enfermos que querían ser tratados en algunos hospitales coronavirus y decían no puede estar aquí, mejor quédese en su casa. Y vino ese problema y los saben lo que es la bioética y lo que es la ética de la medicina médica, la medicina ética, pues dijeron, no, todos tienen el mismo derecho, entonces que sea según el orden en que van llegando y que no se prefiera a los jóvenes en relación con los adultos, porque el derecho a la vida es un derecho, digamos, humano y es absoluto. No hay que andar con cosas. Por lo demás, quisiera complementar un poco lo de la globalización. Hay nuevo término que es glocalización. O sea, la globalización no debe tener injerencia allí donde es autosuficiente un municipio, un estado, una nación, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo que organice su economía, que organice su sistema de seguridad social, siempre con el apoyo de los organismos internacionales. Hay que defender a toda costa el multilateralismo nosotros. No, nadie tiene derecho ningún Estado tiene derecho a imponer sus criterios a otro Estado. Siempre, entonces hay que darle oportunidad a que esta globalización cambie sus matices, que no se imponga. Tiene que ser una globalización que lleve los beneficios, la tecnología, pero también respetar lo que es cada lugar, es la globalización. Este concepto que viene a sintetizar estas dos tendencias, estas dos corrientes. Y lo mismo se puede decir de un nuevo federalismo. Debe distinguirse más por la colaboración y por el respeto a lo local, al Estado, al municipio. No puede gobernarse así a rajatabla imponiendo una sola voluntad, porque, por ejemplo, decía el doctor Valadez, el presidencialismo sigue igual de como nos lo dejó la Constitución mexicana del 1917. Entonces, tiene que haber contrapesos, respetarse la organización que ya tiene el Estado mexicano. Si hay que complementarlo, se le puede complementar, pero en un diálogo creativo, modesto, sincero, realista. Eso es lo que hace falta también, combinar ese nuevo paradigma, ese nuevo modelo de Estado que podemos nosotros reconquistar, ¿verdad? Entonces, todos tenemos algo que hacer por la comunidad, por el Estado, por la familia, por el país, por nuestro continente, por el mundo. Vamos en el rumbo hacia una unidad de lo que es la persona humana, su respeto, su dignidad y darle el trato que se merece. Esto es un principio fundamental. Muy bien, doctor. En efecto, escuchándolo me recuerdo mucho la obra del economista rockstar Tomás Piketty, ¿no? El capital en el siglo XXI. ¿Cuál va a ser el estado social precisamente del siglo XXI? ¿Cuáles estas discusiones de si cerrarnos, redefinir? Lo cierto es que podemos observar aquel esquema que se estudia en las relaciones internacionales un poco, ¿no? Donde cuando hay armonía hay multilateralismo y cuando hay conflictos hay esquemas bipolares o de bloques, ¿no? Entonces esto se puede ir presentando y ahorita en términos de crisis donde se quieren nuevamente repartir el pastel, ya sea el pastel en términos del comercio digital, que ahorita está tan de moda, ¿no? Cómo van a ser las relaciones de intercambio ahí, y también los esquemas de localización, porque como sabemos en negocios internacionales, la longitud, no la latitud, importa más, ¿no? Es decir, dónde te encuentras dentro del
del esquema de repartición a partir del Ecuador. Me voy a permitir presentar por ahí unas preguntas que amablemente nos hicieron en el chat de esta conferencia. El maestro Juan Fernando Romero nos pregunta si podemos hablar o comentar, por favor, de la importancia de la apertura del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec para impulsar el comercio internacional de México. Y de ahí, ¿no es mejor, Marco Chena, no es mejor preocuparse por tener población sana en un sistema de salud carísimo y robusto? Bueno, ahí tendría que ser un poco de política pública, ¿no? Jesús López, esta nos va a interesar a todos. Las próximas elecciones en Estados Unidos podrían afectar la dinámica comercial de América del Norte, es decir, ¿un segundo periodo de Trump sería benéfico o perjudicial para el comercio de México con Estados Unidos y Canadá? Y María Lisbeth, buenas tardes a todos. ¿Qué pasaría si el Telecán desaparece? ¿México tendría una mejor globalización sin tener a Estados Unidos como interceptor de nuestra economía? ¿Decaería drásticamente? Es la pregunta. No sé, Abraham. Sí, miren, a propósito de las preguntas, que todas son muy interesantes, quiero rescatar y hacer una respuesta global, como así mencionar. ¿Sí? Primero que nada, el tema de las elecciones de Estados Unidos es un tema importantísimo. Es un tema muy importante porque me queda claro algo, David, y me queda claro algo, amigos. En el radar de los estadounidenses, o al menos de la política norteamericana, en el radar de ellos, lo que sí descubrió Donald Trump, que la verdad es algo que puso sobre la mesa de discusión, es que para mí, desde mi perspectiva, el enemigo común que está escogiendo Estados Unidos para sus próximas elecciones va a ser China. Sobre ellos se van a batir. Antes los Estados Unidos estaban buscando otros objetivos, pero ahorita ya es muy claro, el objetivo es China. Eso como un primer comentario. Y en ese sentido quiero comentarles también que existe en esta pugna que estábamos hablando de China y Estados Unidos, esta supremacía por lograr la tecnología, por ejemplo. Y se habla mucho de que los Estados Unidos vienen sufriendo pues digamos, este cambio, o que Estados Unidos está bajando la intensidad de su capacidad de innovación, de creación. La verdad, yo no comparto eso del todo. No sé si todos siguieron, pero hace 2 fines de semana, o no sé si están en esta idea, Estados Unidos acaba de lanzar nuevamente un cohete al espacio exterior. O sea, y yo creo que para muchos que crecieron con esa idea de la carrera espacial, cuando Estados Unidos se enfrentó a Rusia en su momento por la carrera espacial, pues no sé, amigos, pero yo veía el despliegue cuando estaban haciendo el conteo de este SpaceX de Tesla para que saliera al espacio, me emocionó mucho, realmente, ¿no? Lo que les quiero decir es que sigue habiendo un liderazgo importante tecnológico en los Estados Unidos en materia de, por ejemplo, de tecnología, el tema de descubrimiento del espacio, sobre todo de plataformas digitales, y ya ni se diga en términos de económicos, solamente para ponerlo también un poquito en perspectiva y para que todos los jóvenes sepan, y yo creo que vale la pena, sobre esta relocalización y esta reorientación. Recuerden que la diferencia entre Estados Unidos y China, si utilizamos un término que igual ahorita no está tan de moda utilizar, pero el PIB per cápita, ¿no? El famoso PIB per cápita, la riqueza de cada uno de los ciudadanos dentro de un determinado país, pues la diferencia entre Estados Unidos y China, Estados Unidos es de 5-1. Es muchísima la diferencia. Un americano estándar promedio es 5 veces más rico que un chino estándar promedio. Sigue siendo muy amplia. Les mencionaba lo de la tecnología. Estados Unidos llegó hace 2 fines de semana nuevamente al espacio exterior. Y yo no sé si vieron también esa imagen de cómo regresa hasta su misma posición el cohete en medio de alta mar. Increíble realmente.
Y lo que les quiero decir con esto es que en esta pugna que estamos viendo, en este choque de estos dos titanes, y a propósito del comentario que hacía y la buena pregunta de Fernando Romero sobre cómo México puede potenciar este corredor transísmico, pues es un poco lo que comentaba al principio. Son los países que le han apostado a la logística internacional, a la conectividad, a poder llegar a más mercados internacionales, han tenido éxito, David, desde la ruta de la seda. Ahí está el caso un caso concreto, Constantinopla, que recordaremos de nuestras clases, el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Era la gran aduana del mundo. Y eso hizo que floreciera y que se enriqueciera de manera notable. Si llevamos ese caso de ese gran cruce de logística mundial a la actualidad, ahí tenemos otros dos ejemplos. Les puse el de Singapur, prácticamente todos los países del norte de Europa. Alemania es poderoso también por su comercio internacional, es un país súper exportador. Los alemanes con los puertos de Hamburgo, de Bremen, y ya ni se digan los holandeses con Rotterdam, o en Bélgica con Amberes, han hecho estos hubs de concentración y de exportación mundial. Y si nos vamos al continente americano, y si nos vamos en concreto a Centroamérica, vean ustedes el caso de Panamá. Panamá se convirtió en la arteria de comunicación y de comercio del mundo, ¿no? Ese cruce del Océano Pacífico al Océano Atlántico que ellos lograron descubrir a través del sistema francés, posteriormente norteamericano, de esclusas para nivelar, porque tienen los dos océanos distintos niveles de mar, que toda esa conectividad que lograron, pues han hecho también una revolución en el comercio mundial por la optimización de tiempos, por los costos importantes que se dan, por dar valor agregado a la logística, y eso los ha puesto en el mapa del mundo. Si nosotros replicamos ese ejemplo y lo trasladamos a México, vean ustedes la posición geográfica estratégica que tiene nuestro país. Es que de verdad tenemos todo, ¿no? Por un lado tenemos, vean lo que ha pasado con el Pacífico mexicano, y vale la pena que revisemos algunas cifras, pero los puertos del Pacífico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, han crecido muchísimo por ese intercambio con Asia. Si nos vamos al Atlántico, a la parte del Golfo de México, pues aquí tenemos, y también invito a los muchachos del Colegio de Veracruz, yo creo que sería una buena idea con Fernando y con el doctor David Quitano, poder encabezar una misión a que conozcan el nuevo puerto de Veracruz los muchachos, porque esa es una obra de infraestructura. La verdad que sí, Fernando, valdría mucho la pena, porque es una obra de infraestructura que nosotros como estudiantes de relaciones internacionales del mundo tenemos que saber. Es como los que estudian logística en Panamá, en Centroamérica, y no conocen el canal de Panamá. Vamos, tienes que conocer cuál es el epicentro del comercio mundial. Y Veracruz, tan solo aquí hay una gran oportunidad, David. Veracruz se está convirtiendo y poco a poco ha ido avanzando a ser un puerto hub de características regionales muy importantes. Y acuérdense, amigos, que estamos en un proceso de modernización del puerto de Veracruz, que al finalizar esta obra de infraestructura vamos a ser considerados, David, uno de los 3 puertos más grandes de América Latina. Y esto no es menor. Estamos hablando de poder competir o poder estar en la misma mesa con Puerto Santos de Brasil, que es un monstruo que exporta también como si no hubiera mañana. Claro, Brasil es un país de 200 millones de habitantes, es un gigante, pero también con puertos importantes como Balboa en Panamá o Colón. Balboa es el puerto que está en la costa del Pacífico, y Colón es el puerto que está en la costa atlántica. Son puertos gigantescos que dan valor y que se conectan con el mundo. Bueno, yo les tengo otro cisne blanco. El puerto de Veracruz va para allá. Poco a poco se ha ido convirtiendo en un puerto hub regional con valor agregado que nos va a permitir acceder a esto. Y sobre todo, David, otra cosa, y con esto quisiera concluir, que estamos creando no solamente esta conectividad desde Veracruz, sino que hacia el norte de nuestra entidad y hacia el sur. Les recuerdo también, jóvenes, Veracruz es el único estado en toda la República Mexicana que cuenta con 3 grandes puertos de altura que nos conectan con el mundo. Tuxpan, la conexión que viene desde Tuxpan, abajo Veracruz, y
y hasta el sur Coatzacoalcos. Y en el puerto de Coatzacoalcos se tiene previsto, lo que bien mencionaban por ahí, la conexión entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, es decir, unir al Pacífico con el Atlántico. A diferencia del canal de Panamá, amigos, el canal de Panamá es un canal de agua, digamos, es un canal para barcos. El Istmo de Tehuantepec es un canal seco, es de ferrocarriles, pero también hay una gran oportunidad ahí. Yo creo que esto va para un estudio, para una tesis, para los que estén ahorita por egresar, de ver cómo nos podemos conectar a más mercados mundiales. Porque desde Coatzacoalcos, Veracruz, tienes un alcance muy importante con toda la costa este de los Estados Unidos. Y les recuerdo que la costa este de los Estados Unidos es la que más capital, es una de las zonas más dinámicas en todo el planeta, donde está Nueva York, donde está, esa es la costa de Washington, de Filadelfia, tienes alcance a los grandes centros de consumo de Chicago, ¿no? Entonces, es importante saber esto. Les dejo esa propuesta también sobre la mesa, David, porque yo creo que acabando todo este mundo post-coronavirus, hay que ir armando la misión del Colegio de Veracruz al puerto, porque eso va a ser un éxito rotundo, estar en el lugar donde sucede el comercio internacional. Efectivamente, a veces se nos olvida o no sé qué nos pasa, pero hay que aprovechar todo el litoral veracruzano y en efecto estos tres puertos de los que comentas, el Tuxpan, que es el más cercano a la Ciudad de México, es el puerto más cercano al mercado más grande de América Latina o Latinoamérica, el puerto del puerto de Veracruz, que sin duda está creciendo de manera exponencial, y de Coatzacoalcos, que si los números no han cambiado, es el que mayor movilidad de productos a granel tiene en el país y que se vendría a complementar de manera muy potente con la posibilidad de este desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Me voy a permitir comentar otra interrogante que está por ahí para el doctor Borjón y Abraham al rato si lo quieres complementar, es ¿qué importancia toma la automatización del trabajo futura en el comercio internacional? Y otra es, Estados Unidos, dice el doctor Jesús López, Estados Unidos está inmerso en una crisis económica y social, con brotes de violencia por razones étnicas. Es también una sociedad cada vez más polarizada, hay mucha crispación. Mientras que China tiene un gobierno totalitario que limita libertades, pero garantiza estabilidad. ¿No es esta una ventaja de China frente a Estados Unidos, doctor Borjón, Abraham? Bueno, en primer lugar, respecto a la automatización, de hecho, ya está muy automatizado el comercio internacional y el trabajo en casa, sobre todo ahora que es tan difícil trasladarse de un lugar a otro en estas grandes ciudades, pues es importante que se hagan las reformas convenientes para que aquellos que trabajan en su casa, pues también tengan los derechos laborales correspondientes. Respecto a lo que pregunta el doctor Jesús López, pues a mí me parece que sí, podríamos decir que China, la República Popular China, lleva una ventaja sobre Estados Unidos, pero digamos que no sé quién de ellos, si fue Deng Xiaoping que dijo si el ratón es blanco o negro, no importa, lo importante es que caza ratones. Entonces, es un capitalismo especial, el chino. Eh, Se ha adelantado en mucho. Bueno, a la Unión Soviética la dejó atrás después de haber estado aislado casi 20 años, ¿verdad? Porque al principio pues estaban muy unidos los dos países, o sea, la Unión Soviética y la República Popular China. Sin embargo, después siguió su propio modelo y tiene naturalmente mucha población. Tiene muchos más estudiantes en Estados Unidos haciendo doctorados que Estados Unidos mismo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Es una sociedad meritocrática, pues claro que también lo es, pero hay que tomar en cuenta eso, que no se puede hacer comparaciones cuando
los estados son completamente diferentes. Se puede decir en qué no se parecen, pero en qué se parecen, pues son solamente en que quieren riqueza y que tienen una población muy numerosa y que tienen que alimentarlos. Por otra parte, que podría decir, bueno, es un principio del derecho internacional. Ningún Estado tiene derecho a juzgar a otro. Yo no me recuerdo ya en latín cómo era, pero es un modismo del principio de derecho internacional que incluso se puede encontrar ahí en nuestra revista Conciencia Política. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Bueno, hacen por ahí algunas preguntas que realmente son complicadas. Que si hubiera una guerra civil en Estados Unidos, ¿cómo quedarían los mexicanos? Bueno, hay por lo menos 30 millones de mexicanos, más otros 8 millones que están, como se dice, sin documentos y que están trabajando por conseguir ya una permanencia. De manera que ni pensemos en eso. Yo creo que ese paso no se puede dar. La sociedad americana está muy bien concientizada de hasta dónde puede llegar, y el hecho de que un secretario de defensa no haya querido sacar al ejército a las calles, eso me parece que fue muy bien aceptado por otros que han sido exsecretarios de la defensa. Estados Unidos es para nosotros un vecino donde pues tenemos mucho en común, la cultura misma, las personas que han ido a trabajar y que mandan remesas a México, que han ayudado mucho al desarrollo del país. Entonces, ese es el realismo político, pero muy bien entendido. Tenemos muchas oportunidades en todo el mundo. Para eso hemos firmado tantos tratados de libre comercio. Sin embargo, el gobierno, o sea, el Estado mexicano pone la ruta, dice, aquí están las normas, estas son las reglas. Ahora la iniciativa privada es la que tiene que aprovechar esas oportunidades y no depender solamente de Estados Unidos, ¿verdad? Siempre ha habido esa libertad, y esa fue la idea de la política exterior de don Porfirio Díaz, y también lo fue del presidente Echeverría y de otros presidentes. Diversificar, se viene luchando con eso, pero que no sean cómodos, que busquen, como busca Brasil, en África, en todos lados. Eso es lo importante. Muchas gracias, doctor. Otra cosa que quería recordar es que esa ruta del transísmico, esa ya fue una idea de un veracruzano, nada menos que del padre Francisco Javier Clavijero. Es una idea él salió desterrado en 1777, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos publicado en el Colegio de Veracruz, es idea suya. Entonces, hay que estar orgullosos de esa idea que él adelantó. Es muy importante ese canal seco que se quiere hacer, y es idea del padre Francisco Javier Clavijero, uno de los 8 jesuitas ilustres que fueron desterrados a Europa. Él estuvo en Bolonia, ahí lo sepultaron, después trajeron sus restos en 1970, gracias a la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de don Agustín Yáñez, que entonces era gobernador de Jalisco. Eso es lo que quería yo aportar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, en efecto, todas estas vicisitudes van a depender de lo que los gobernantes decidan hacer de lo mismo. Pero ayer recordaba que, reflexionando un poco sobre el gusto y el honor que me genera el tema Ixtel, el doctor Borjón, nuestro decano, que voy a aprovechar, doctor, para hacer un comercial por ahí del año 2012, 2013, quizás me equivoque el año de publicación. El doctor tiene una obra que precisamente se llama Caos, Orden y Desorden, que publica la editorial Plaza y Valdés, que se llama Caos, Orden y Desorden en el
sistema monetario y financiero internacional, que precisamente empata muy bien con el fenómeno que estamos realizando hoy, si bien la postura que el doctor plantea tiene que ver desde un corte más monetarista, el esquema también del COVID nos arrojó a que hayan fluctuaciones diversas en las tasas de crecimiento, distribución y en las relaciones de intercambio. Y decía el doctor que los métodos utilizados para analizar la economía y las finanzas han sido por lo general de carácter lineal y reduccionista, a pesar de que la realidad económica se distingue más bien por su desorden y complejidad. Prueba de ello son las turbulencias frecuentes de los mercados, la incertidumbre y volatilidad de los tipos de cambio, las fluctuaciones de las tasas de interés, los altibajos de la bolsa de valores, las burbujas, las fluctuaciones, el pánico, los cracks y los cracks bursátiles. Entonces, cabe perfectamente esto para el tema que estamos analizando. No se vuelve ajeno a su vez de considerar para el fenómeno que se nos está planteando en este ejercicio de medida de fuerzas entre China y Estados Unidos. De esta manera, Abraham, me gustaría que nos comentaras también qué importancia toma la automatización del trabajo futura en el comercio exterior, pero me gustaría que lo enfocaras a la parte portuaria, ¿no? De estos puertos de gran calado, cómo vienen a influir independientemente de las condiciones o de las barreras que puedan poner los estados. Definitivamente, David, qué buena pregunta, porque todo lo que es la automatización está revolucionando no solamente, David, la parte de los puertos, sino que yo me iría más allá. Está revolucionando toda la logística internacional, nacional, la distribución, la entrega. Por ahí les recomiendo a todos los amigos. Yo estaba viendo un video de esta empresa Amazon, que yo creo que todos la conocemos, de distribución, de que comenzó con la venta de libros, a propósito, ¿no? Y de la colocación de libros a través del e-commerce, pero ahora están haciendo entregas a través de drones. Eso es increíble. O sea, ahí va el droncito, toma entregas pequeñas, obviamente, y te lo deja hasta la puerta de tu casa. ¿Esto qué quiere decir? Que está desplazando a los mismos operadores, a los camiones, a los trailers, para llevar en estas proporciones todavía las mercancías. Eso por un lado. Me voy a la parte de puertos. No me quiero poner muy técnico, pero te los quiero comentar así. En nuestra industria, por lo regular, tenemos todo un proceso de trámites que se hacían en papel, que los teníamos en el proceso aduanero de importación o de exportación de mercancías, el famoso pedimento, ¿no? Que es el documento clásico en materia aduanera para poder liberar una mercancía. Pues todo se hacía en papel, se intentaba simplificar con menos hojas. Bueno, David, yo te quiero comentar que Veracruz ya se ha convertido en una aduana paperless, en una aduana sin papeles, y todos los procesos digitales a través de innovaciones que han venido. Y por aquí que está la licenciada Gilda Trujillo, lo recordará muy bien, porque ella impulsó mucho también el tema de la BUSEM, la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano, que eran los principios, David, de nuestra nube, ¿no? O sea, de una nube donde pudiéramos subir todos los documentos, y que esta nube ha ido avanzando y ha ido mejorando. Entonces, me parece que este proceso está llegando muy fuerte, está llegando para quedarse. Tenemos que estar muy atentos a esto, jóvenes, a todos los que estamos estudiando. Hay un artículo, por cierto, que acabo de escribir a propósito de que estamos haciendo promoción. Pues ya me voy a tener que hacer promoción yo mismo, David, pero estoy escribiendo un artículo precisamente que se llama Las 5 macrotendencias del comercio internacional. Y una de las macrotendencias que yo les comento es la automatización. Y tenemos que estar muy atentos para no quedar fuera de esta dinámica, porque vienen dos grandes cosas en nuestra industria: automatización, procesos digitales, y una tercera que igual y no está mucho en el radar de todos, pero que viene fuerte, que es la realidad virtual, la realidad aumentada, sobre todo en esta época de coronavirus. Porque imagínense ustedes, yo creo que esto no va a tardar, David.
pero estamos para pronto que el día de mañana las famosas misiones comerciales, que es algo que las embajadas, la verdad, hacían muy bien. El servicio exterior tomó mucho la bandera en su momento. Yo también, que aquí está el doctor Jesús López, y recuerdo que tenía mucho también en el radar ese impulso cuando teníamos a ProMéxico. Recordarán todos a ProMéxico, que era esta institución, nuestro departamento de marketing y ventas internacionales hacia el mundo, ¿no? Pues bueno, ya no lo tenemos. Pero algo de lo que hacía bien ProMéxico junto con el equipo en conjunto con las embajadas eran las misiones comerciales. Y estas misiones donde íbamos, donde teníamos negociaciones face to face, yo les pongo algo sobre también en el radar. Imagínense que nosotros tuviéramos la oportunidad de conectarnos con nuestros goggles, de ponernos en la realidad virtual y de recorrer los salones de la Feria Internacional de Logística de Berlín, e ir viendo los stands, e ir interactuando y sentarnos en una negociación. Vamos a llegar a tener misiones comerciales virtuales y también van a revolucionar el comercio internacional. Y no digo que vaya a ser la norma, pero va a ser una herramienta adicional a lo que tenemos. Hay un libro muy bueno que se llama precisamente sobre qué hacer, todo lo que es el proceso de la automatización de Andrés Oppenheimer, y ya trae mucho en el radar la realidad aumentada, la realidad virtual, pero aplicado a los negocios no podemos quedar fuera, no podemos quedar fuera, tenemos que entrar en esa dinámica. Los puertos, no solamente los puertos, toda la cadena logística que no entienda esta nueva interfaz va a quedar fuera de una cuota de mercado importante, si no es que queda totalmente fuera de mercado. Ese sería mi primer comentario. Y un segundo comentario, quiero aprovechar acerca de lo que hablábamos del corredor interoceánico y transísmico. Va a ser muy importante también que veamos qué inversión extranjera podamos atraer para mover ese, porque podemos tener la obra de infraestructura, pero el reto va a ser tener esos volúmenes de carga, David. Aquí está el reto que nosotros tenemos como jóvenes estudiantes, ver dónde están las principales volumetrías de carga, ver qué mercados podemos ser más competitivos para tener una oferta versus el canal de Panamá o versus el canal de Suez o versus otros cruces importantes en el mundo, y por qué sería logísticamente atractivo esa unión de, estoy hablando técnicamente, ¿no? Pero de logística de Salina Cruz con Coatzacoalcos como eje de comercio mundial. Y en el tema de Estados Unidos, China, regresando con esto, hemos hablado mucho de Estados Unidos. Me parece muy bien cómo lo aborda el doctor Borjón, de que no se puede comparar porque son dos sistemas diferentes, pero destacando las virtudes de Estados Unidos, destacando sus defectos también, yo también quiero destacar los defectos que tiene China, o sea, porque también hay que recordarlo, amigos, el león no es como lo pintan, el dragón no es como lo pintan. China trae problemas muy fuertes, sobre todo en la parte, como mencionaba el doctor Borjón, de derechos humanos, vaya, que hoy lo están pagando. Y me voy para muestra un botón. Recuerden que a partir de la apertura de China con Deng Xiaoping, precisamente, este capitalismo socialismo con características chinas, apertura en los mercados mundiales, un proceso gradual. Comenzó con Deng Xiaoping hace 30, 40 años, que China era un país muy pobre, francamente, y se fue abriendo. Y tuvo su coronación con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, cuando todos los demás países quitan sus aranceles y estos empiezan a exportar como si no hubiera mañana. Sin embargo, recuerden que el modelo que ellos se fijaron hace 30 años es un modelo que se caracteriza por una mano de obra muy barata, que se caracteriza por liberación total de aranceles y que se caracteriza también por ese dirigismo, vamos a llamarlo así, de su política. Y me voy rápidamente con cada uno, qué es lo que está pasando. El primero, amigos, hay que recordar, pero China vivió una política durísima, de total y en contra de los derechos humanos, que fue la famosa One Child Policy, la política del único hijo. Y eso implicaba que las familias chinas solamente podían tener un bebé, un niño por familia. ¿Y cuál fue la consecuencia? 30 años después, vean ustedes la pirámide poblacional de China y compárenla con la pirámide poblacional de México.
van a ver que la pirámide de México viene bien hecha, viene como bien trazada. Tenemos una base amplia y tenemos un promedio de edad en nuestro país de 27 años más o menos. Es decir, tenemos el capital humano, tenemos la juventud y tenemos la energía. Por el lado de China, la pirámide poblacional de ellos se encoge hacia el centro, porque no tienen tantos jóvenes. Y al no tener tantos jóvenes, no solamente significa, ellos tienen que dar no solamente el salto tecnológico, sino que el modelo intenso de producción en fábrica, pues, necesitan jóvenes para ir a las fábricas. No es lo mismo tener jóvenes trabajando que tener personas ya a punto de jubilarse, porque eso encarece todo su sistema. No solamente eso, y con esto concluyo, también la crisis del coronavirus, David, de todo cómo se manejó, cómo pues entiendo que es algo que no conocíamos y que se expandió como efecto dominó y nos llegó aquí a México y ahora nosotros parece que somos el epicentro, ¿verdad? Pero el manejo que tuvieron ellos, muchas multinacionales, muchas empresas no están muy contentas, David. Y eso también es una nota que las mismas multinacionales, las mismas empresas manufactureras globales van a buscar otros mercados por el encarecimiento, por la política restrictiva de derechos humanos y por el manejo de este tipo de pandemias o crisis. Nadie quiere que vuelva a crecer algo de esta manera porque ya vimos cómo pone al mundo en slowdown. Entonces, aquí es donde, repito, México tiene la oportunidad, junto con el bloque de Norteamérica, aquí hay que ir en coordinación con Estados Unidos y Canadá, de poder atraer mayor inversión extranjera, de poder reorientar muchas de las cadenas de logística que están ahora en Asia, porque China es una parte, pero ellos deslizan mucho su manufactura a Taiwán, a Vietnam, a Japón mismo, ¿no? Está bien dividido, es un bloque. Nosotros tenemos un bloque también, y sobre todo ahora con estas obras de infraestructura, si lo sabemos encajar y sabemos atraer esa inversión, tenemos todo. Rápidamente, capital humano calificado, como digo, en México, un promedio de edad de 27 años, David. En cuanto a apertura comercial, México tiene 13 tratados de libre comercio que nos conectan con más de 56 países. Hay que aprovecharlos y sobre todo la geografía con los Estados Unidos, que es el mercado por hoy más grande del planeta. Sí, sin duda, Abraham, este estado de cuenta con el que cierras esta intervención es esencial. El esquema de diversificación del comercio es quizás el gran reto que tiene la economía mexicana. De manera interna, la economía mexicana se ha ido diversificando paulatinamente, ¿sí? Por el bien de las arcas públicas. También ahora tenemos que ir diversificando el posicionamiento del producto nacional, ¿sí? De lo que tenemos al interior. Ese va a ser un gran reto. Pero sin duda, esta coyuntura, este evento, como se dice en la economía, estocástico o aleatorio, nos puede servir para realizarlo. El futuro será lo que nosotros querramos hacer de él, sin duda. El comercio exterior es muy importante, más allá de que haya sido la gran política económica de nuestro país, enfocarnos al sector exterior. Sobra decir que hay un dato que casi en el orden del 60% del PIB se genera en función de nuestras exportaciones y que las personas que trabajan en el sector exterior ganan 3 veces más o casi 4 que las personas que hacen lo mismo pero para el comercio interno. Es decir, el valor agregado que genera un producto en otro país es 3 veces mayor que el mismo de manera local. Pero bueno, yo sé que está muy interesante la charla, veo que siguen aquí todos muy atentos, lo cual se les agradece. Todos estamos generando una retroalimentación que considero que es importante, pero ya para cerrar, porque para continuar con lo establecido en el programa, me voy a permitir leer una pregunta y ya para que nuestros comentaristas, conferencistas, hagan un cierre general del evento. De esa manera, Kevin G. Vela dice, ¿qué nos dice el TEMEC? ¿Existe la posibilidad que México pudiera atraer inversión de China para instalarse en México y contribuir al intercambio comercial con Estados Unidos?
¿O cuál puede ser la relación comercial México-China, cuando lo que se recomienda es que México no dependa de un solo socio comercial? Hablaba de esto, un poco de esta diversificación. Saludos, profesores, ya se les extraña en el colegio. Kevin Gustavo Vela, alumno de la licenciatura de Derecho. Bueno, Kevin, nosotros también extrañamos a nuestro querido colegio. Doctor Borjón, si nos puede comentar al respecto. Bueno, esta me parece que es una interesante pregunta. Ha habido, por supuesto, acercamientos del gobierno mexicano hacia China en diversas ocasiones. En alguna ocasión incluso quedamos mal y tuvimos que pagar una cierta cantidad. Entonces, hay que seguir luchando por la autonomía, independencia y soberanía de los países. Yo me acuerdo allá por los años 50, 60, había mucha presión sobre el gobierno mexicano porque quería invitar a algunas armadoras de automóviles y no se le dejaba. Finalmente se fue abriendo Estados Unidos y fue permitiendo esto. Entonces, para nosotros esto que decía Benito Juárez, que parece ya muy trillado y sin embargo tiene una gran filosofía. El respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso tenemos que luchar por tener soberanía y tener abiertas las puertas, no porque estamos ahora más unidos con América del Norte, vamos a olvidar a los países de América Latina y del Caribe. No podemos tampoco olvidar a los países europeos, ¿verdad? Y no se diga de Oriente cuando digamos, allá en el siglo X, que era 1609, pues se firmó el primer tratado de colaboración económica con el emperador, en este momento no recuerdo quién era entonces, eh, este, después cuando venía un náufrago, el embajador Batista, que venía también Felipe de Jesús, bueno, fueron sacrificados y martirizados. En Japón es el primer protomártir que tiene México. Entonces, el mismo peso mexicano era moneda franca en el oriente y don Porfirio Díaz, no olvidemos que lo dejó a 2 pesos por $1, o sea que era un peso fuerte. Todo eso es parte de nuestra historia que tenemos que recuperar y pensar que es mucho lo que exige de nosotros esa trayectoria histórica. Tenemos que tener líderes, tener liderazgo que tenga ese respeto y que tenga ese cariño por México, como lo dice el artículo 3 de nuestra Constitución, ¿verdad? O sea, respetar a los demás y hacer que nos respeten a nosotros. Es fundamental ese principio. No queremos alejarnos de nadie, al contrario, tenemos que estar cerca de todos. Más México ha sido un lema también de los gobiernos mexicanos. De manera que entonces este orgullo yo creo que nos tiene que llevar hacia allá. Formar buenos líderes, formar buenos estudiantes, buenos maestros, buenos doctores. Eso es lo que necesita México y nuestro Estado. Pensemos en nuestro Estado, eso es lo que tenemos que hacer por Veracruz, ¿verdad? Que ha cumplido ya 500 años de haber sido fundado y en 2021, ¿verdad? Que es un aniversario más de nuestra vida independiente. Entonces tenemos que hacer algo porque eso nos tiene que unir, más que dividir. El movimiento de nuestra independencia, como sabemos, empezó en 1810. Pues se vino a consumar hasta 1821. Eso es importantísimo. Que nos unamos. Es mucho el que hacer. Tenemos que ayudar a todo mundo a entenderse.
Eso es lo que podría yo comentar al respecto. Muchas gracias, doctor. Abraham, por favor, un cierre general sobre lo que hoy se ha vertido en este conversatorio. Perfecto. David, ¿tengo tiempo de responder la pregunta de Kevin que hizo? ¿O Sí, ya no? adelante. Sí, ok. Para responder la pregunta, quisiera en cuanto a el tema de cómo atraer mayor inversión y cuál es nuestra relación en el mundo, México, cómo compite, voy a contestar con una parte técnica y de ahí voy a contestar con una respuesta colaborativa. En cuanto a la parte técnica, yo les quiero comentar, amigos, que el éxito de las exportaciones que ha tenido México, de nuestro comercio internacional, de nuestra apertura, tiene que ver en gran medida por los tratados de libre comercio. Pero dentro de los tratados de libre comercio existen, si uno abre los tratados de libre comercio, por ejemplo, el Telecan, que es quizás el que más tengamos todos en el radar. Si nos vamos al artículo 401 del Telecan, vamos a encontrar lo que tiene que ver con las reglas de origen. Y estoy hablando de una parte técnica para los que les interese abordarlo desde esta perspectiva. Pero las reglas de origen básicamente tienen que ver con los criterios con los cuales debe de cumplir una mercancía para ser considerada originaria de un país o de una región. Esto es muy importante, porque estamos hablando ya de que entre México, Estados Unidos y Canadá no son mercancías propiamente hechas en México, hechas solamente en Estados Unidos, sino que son mercancías hechas en Norteamérica. Hay una coproducción, está ligada la generación de manufactura entre estas tres economías. Tenemos que promover mucho, es algo que no tienen otras partes u otros países, lo hecho en Norteamérica. Eso por un lado. Y viendo en la diversificación de mercados y viendo en la diversificación de nuestras exportaciones, básicamente a quién le vendemos, también tenemos que mirar hacia Centroamérica. Centroamérica lo tenemos, es la misma geografía, digamos, es al sur de nuestro hemisferio, lo tenemos cerca, como dice Paul Krugman, geografía y comercio, le vendes al que tienes más cerca. Entonces, si tenemos a Centroamérica muy pegado a nosotros, tenemos que observarlo y verlo también como un bloque unificado. Porque ya cuando empezamos a ver a Centroamérica con países como Panamá, Costa Rica, que se ha convertido Costa Rica en una potencia de desarrollo sustentable muy interesante, pero si le sumamos El Salvador, Guatemala, ya tienes un bloque de un mercado potencial también de unos 30, 50 millones de habitantes. Ya son palabras mayores, David. Ya tienes mayor representatividad. Y si tomamos en consideración también al Caribe, donde hay grandes centros de distribución, ahí está el caso de Prince, de Jamaica, con este puerto que tiene incluso Puerto Mariel, incluso lo que está haciendo Veracruz, en la parte, porque Veracruz tiene una representación en el Caribe importante y en Centroamérica, tenemos que pensar en generar, esto es algo quizás muy de vanguardia, pero lo voy a decir, tenemos que pensar en mercancías también hechas en las Américas. Este es un concepto muy importante. No nada más hecho en El Salvador o Guatemala, no. Una regla de origen tenemos que ir buscando o la promoción de mercancías hechas en las Américas. ¿Por qué? Porque, repito, los bloques comerciales cada vez se van a ver más latentes. El problema de la Organización Mundial de Comercio, amigos, y se los digo aquí de pronto, y no me dejará mentir el doctor Jesús Borjón, es que para tomar una decisión, los 164 países tienen que votar por unanimidad y tienen que estar de acuerdo. Caramba, eso es muy complicado, David, porque y hablabas de la ronda de Doha. Imagínate poner 164 países en una misma tesitura. Es muy complicado. Entonces tenemos que buscar esta dinámica regional y cosas como hechas en Norteamérica o hechas en las Américas hacia lo que es centro de nuestra Centroamérica, vale la pena observar. Y en cuanto a lo que mencionaba también el doctor Borjón, es importantísimo y me parece excelente que lo haga el Colegio de Veracruz y es una de las 5 macrotendencias que yo hablo en mi artículo, la relación entre universidad, academia y mundo productivo y empresarial. A ver, no va a haber otra manera de poder proveer lo que la industria necesita y la industria no va a poder tener ese capital humano calificado si no generamos estos vínculos entre mundo de la academia y mundo de la realidad productiva.
en la medida en que encontremos un lenguaje común, como este ejercicio que estamos haciendo esta mañana, y por eso se lo reconozco tanto al Colbert, es que vamos a poder entregar más valor en nuestras propuestas. Es un modelo que tienen mucho también los americanos con los famosos think tanks, los tanques de pensamiento. Oye, si yo tengo un tema de logística, si yo quiero aprender más de relaciones internacionales o cómo puedo diversificar mis exportaciones, pues me voy al Colegio de Veracruz y me dan una asesoría completa junto con todos los jóvenes que tenemos aquí muy valiosos que nos puedan dar luz a nosotros los industriales. Entonces tenemos que buscar esos canales de comunicación y también mirar hacia adentro. Veracruz es un estado muy rico que tiene mercancías y tiene bienes primarios muy interesantes que se colocan muy bien en los mercados mundiales. Si nos vamos a Martínez de la Torre, tenemos la exportación probablemente las más grandes de limón persa hacia el mundo, que se exportan incluso a países como Japón o Europa, ¿no? Eso es importante verlo. Si nos vamos hacia el sur de nuestra entidad, tenemos Isla Veracruz, con todo esto que es la piña, la MD2, que también compite en los mercados mundiales. Pero tenemos que nosotros como estudiantes también de relaciones, de comercio, de asuntos, regresar al origen y ver cómo poder hacer ese puente entre mundo productivo, porque muchas veces las barreras que tienen de conocimiento los productores no nos permiten acceder a estos mercados mundiales. Tenemos que también en el comercio exterior voltear a ver a nuestro campo, ese campo productivo y cómo le damos más valor añadido al campo. No nada más exportar en commodity o en bien primario, sino como hacen los Estados Unidos, ¿no? Mandamos los jitomates y nos regresan la salsa de catsup, ¿no? Tenemos que pensar en dar valor a nuestras exportaciones y subir a estos pequeños y medianos empresarios a estas cadenas globales de valor. ¿Para qué? Ahora sí que para democratizar las exportaciones, que es un término, digamos, un tanto político, pero que es cierto, ¿no? Tenemos que hacer más amplio el rango de beneficio de la exportación para todos. Pues bueno, muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, doctor Jesús Borjón. Muchas gracias a todos los participantes en este esfuerzo que realiza el Colegio de Veracruz para mantener esta inercia de vinculación que tenemos con nuestros investigadores, con nuestros profesores, con los estudiantes y con la sociedad veracruzana en su conjunto. Sin duda, un lema que hemos acuñado también en el Colegio de Veracruz se basa en lo aquí vertido, que tiene que ver con pensar global, actuar local. Muchas gracias y por favor sigan nuestras redes porque vamos a tener más eventos que sin duda van a ser de su agrado. Buenas tardes y saludos. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.